Hace pocas semanas, en el Parlamento británico, David Cameron, el primer ministro, pedía perdón públicamente por las negligencias verdaderamente espantosas producidas a lo largo de la última década en 14 hospitales del sistema público de salud y que se tradujeron en la muerte innecesaria de más de 20,000 pacientes. Tratar de saber cuántas muertes se producen en México por errores médicos o deficiencias en la atención sanitaria es misión imposible. Mientras en el Reino Unido se han llevado a cabo 5 investigaciones para esclarecer este escándalo, y en Estados Unidos se ha creado el Comité de Calidad para la Salud en América, según el cual cada año se producen en este país entre 48,000 y 98,000 fallecimientos por negligencias. Desde hace años venimos solicitando, tanto en España como en México, a las autoridades que se hagan auditorías y se diga la cantidad de muertes que se podrían haber evitado con una atención correcta. Lo ocurrido en Inglaterra es un acto de claridad. Solo un 40% de los casos llegan a juicio. En España, como en México, la única aproximación que tenemos a estos datos es la memoria que cada año realiza ciertas asociaciones. Según la última de ellas, en el 2012 en España fallecieron 692 personas por presunta negligencia médica, 89 más que en el 2011. De acuerdo con sus datos, los casos más habituales se han producido por mala praxis, intervenciones mal realizadas, atención deficiente, infección hospitalaria, retrasos en ambulancias. Pero la principal razón se debe al error de diagnóstico. Según un estudio de ENEAS, el 42% de los casos denunciados de negligencia podrían evitarse. Pero estos datos por sí mismos no son sino una burda aproximación a la realidad. Realmente no sabemos qué puede suceder en cada hospital. Sin temor a equivocarnos, se podría decir que hay más muertes por negligencias médico-sanitarias que por accidentes de tráfico. Efectivamente, únicamente se recogen las denuncias presentadas en ciertas asociaciones. Quedan fuera del recuento todas las que se han interpuesto por otras vías, y claro está, todas las que nunca han llegado a denunciarse. De todas las reclamaciones que recibimos, solo un 40% llegan a los tribunales. El resto no sigue adelante, bien por escasez de medios económicos, bien porque faltan muchos datos referentes a la historia clínica y no embarcamos a una persona en un litigio a menos que veamos que hay posibilidades reales de ganar. En este punto se encuentra la familia de Jesús R.S. de 63 años en Madrid. Estuvo durante un año con hematuria, expulsando sangre por orina, y en el hospital solo le decían que tenía una piedra en el riñón. Fue un montón de veces a urgencias hasta que al final diagnosticaron que tenía cáncer de vejiga en fase 2.
Le quitaron la próstata y la vejiga, pero no le dieron ni quimioterapia ni radioterapia, y cuando poco después comenzó a tener unos terribles dolores en la pierna, fue reiteradamente a urgencias en donde le decían que ahora era una hernia lumbar. Fuimos, dicen ellos, a otro médico que hizo el informe explicando que tenía que ingresarle. Cuando le abrieron, vieron que tenía cáncer y que estaba invadido. En 10 días murió. El secretismo hospitalario. Conseguir la historia clínica es el primer paso. En este sentido, explica María Antonia Moral de España, presidenta de la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias. Sí se ha avanzado en los últimos años. Cuando mi hermana falleció, tuve que encerrarme en el hospital o meterme en el ministerio con una lata de gasolina para conseguir que me dieran sus historiales médicos. Ahora te la entregan en todas las comunidades. Solo en Andalucía tienes que pedirla judicialmente. También en México. Esta asociación, fundada por personas afectadas por negligencia médica, está la que se encuentra Juana Ortega, la Madre Coraje, que acampó durante un año en una plaza madrileña para pedir justicia tras la negligencia que dejó a su hijo en estado vegetativo. Conseguir demostrar que efectivamente ha habido un error. Un fallo de una persona o del propio sistema. Te das contra el muro, explica Matilde Fernández, cuyo hijo nació muerto después de que ella fue en 2 ocasiones a urgencias porque se encontraba mal. Cuando finalmente me hicieron caso, ya no había latido del bebé. Pero ahora hay que demostrar que hay una relación de causalidad entre la muerte de mi hijo y el retraso de la atención. Un 70% de los médicos actúa por miedo a las reclamaciones, por eso realizan multitud de pruebas. En 1997 no llevó otros casos que los de la negligencia médica, señala el abogado Rafael Martín Bueno. Y en todos estos casos todavía no he visto un jefe de servicio que haya hecho un informe diciendo que alguien de su equipo lo haya hecho mal. Nunca los hospitales tienen una comisión de mortalidad que investiga las muertes y dime si ha habido o no negligencia. Y nunca trasciende. Muy distinta la situación de Estados Unidos. Hay un informe realizado en 1998 por el Instituto de Medicina y que se titulaba Errar es humano. Llevó al gobierno norteamericano a la creación de un comité en el que colaboran destacadas figuras de la política, de la administración sanitaria y de sociedades científicas, y que han destapado que una cuarta parte de los pacientes ingresados sufre algún tipo de negligencia médica. Asimismo, un estudio de la Universidad de Harvard ha estimado que el número de fallecidos por negligencias médicas equivaldría a que se estrellaran 3 jumbos cada 2 días y murieran todos sus ocupantes. La práctica de la medicina defensiva. En España, a falta de ese observatorio, como en México, cuenta con un estudio nacional sobre los efectos adversos ligados a los hospitales, realizada en el 2005 y dirigida por Jesús Aranas.
del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Miguel Hernández de Elche. De acuerdo con este estudio, la incidencia de efectos adversos relacionados con la asistencia sanitaria en nuestros hospitales es de un 9,3%, similar a la de los otros países europeos. Y casi la mitad de estos efectos adversos, el 42,8%, podrían ser evitables. En este sentido, la doctora Mónica Lalanda, en un artículo Error médico de hombres y avestruces y asnos, tras señalar que la mitad de los errores médicos son evitables, expone que para crear estrategias contra el riesgo de errores, primero hay que identificarlos. Desafortunadamente, el sistema sanitario mexicano o español continúa en su mayoría anclado en la arcaica del corporativismo o burocracia. Los errores, sin hablar del sindicalismo, por supuesto, los errores se cometen, pero se tapan. No se facilita al sanitario el ámbito en el que pueda reconocer su error. Pero también señala que el paciente español o mexicano ha dejado de tolerar actitudes paternalistas, lo que ha propiciado que las demandas por errores médicos se hayan cuadriplicado en la última década. Así, Domingo Bello Janeiro, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Coruña y autor de Responsabilidad Civil del Médico y Responsabilidad Patrimonial de la Administración Sanitaria, señala que cada año hay 100,000 nuevas contiendas sobre negligencias médicas, esto es 100,000 demandas, que se tienen que dirimir en los juzgados. Esto estaría llevando continuamente a que un 70% de médicos y de enfermeras practiquen la medicina defensiva, no tomar decisiones de riesgo por miedo a las reclamaciones, sometiendo al paciente a multitud de pruebas para que no queden cabos sueltos. Aún así, señala el abogado Martín Bueno, el nivel de los médicos, tanto españoles como mexicanos, es bueno. Desde mi experiencia, las negligencias médicas rara vez se dan por falta de capacitación, casi siempre se deben a descuidos. El problema, argumenta la presidenta de Avinesa, es que las negligencias se ocultan, lo que lleva a que los errores se vayan repitiendo. Si ha habido un fallo, lo primero debería ser comunicarlo tanto a los familiares o al propio paciente si no ha fallecido. Decirlo, disculparse y acudir al seguro de responsabilidad civil, aunque cuando hay una muerte, a las víctimas no les interesa la indemnización, sino saber la verdad. Con respecto a la indemnización, Martín Bueno, el abogado, se pregunta, ¿a quién beneficia que desde los hospitales nunca se reconozca culpa alguna? A la compañía aseguradora. Si ha habido un error, ¿no es más lógico admitirlo? La demanda no va contra el médico, sino contra el servicio de salud, y eso permitiría que quien ha sufrido una negligencia tenga una indemnización, mientras que, ocultándolo, quienes se benefician son los accionistas de la aseguradora. Bueno, dudo mucho que únicamente sea la aseguradora, sino también el servicio de salud, la burocracia médica y el médico mismo. Esto es parte del curso que impartimos llamado Dogmas de la Medicina y que se hace por internet vía Skype. Para cualquier información sobre medicina iatrogénica y el mismo curso,
Iatrogénica para iatros como médico, génesis origen en el sentido de las enfermedades que son producidos por el médico en su afán de curar. Escriba a acucuántica@gmail.com. Soy J.S. Benítez del Centro de Biofísica Cuántica de la ciudad de Cuernavaca.